Nosotros somos la alumna Luna del Mar Torres Zavala, María Fernanda González López, de la Comisión Segundo LT. Los sujetos del nivel inicial, observaciones sobre las prácticas realizadas en el Jardín Maternal de Odoro. Atmósfera lúdica, que bueno, pudimos notar apenas ingresamos al jardín, estaban las paredes pintadas de muchos colores, había guirnaldas, todos los espacios estaban pensados desde lo lúdico. Tenían una biblioteca con todos los cuentos que estaban al alcance de los niños y niñas. Y también tenían un Zoom donde tenían juguetes como cocinitas y muchos objetos para los niños. En el caso del patio no tenía estructuras como suelen tener otros jardines. La textura lúdica viste en todo el jardín de características como especiales a otras salas y a otro jardín, por ejemplo, lo que es el jardín de Odoro, como decía Luna, tiene particularidades como esto, el patio lo tiene poblado de un arenero, árboles, y tiene un par de pelotas de cemento livianas, cuales que en otros jardines no se ven. La textura lúdica, Sarlié la divide como en 3 grupos de enseñanzas, donde están las actividades cotidianas, estos son como más de hábitos, que podemos ver que nosotras al ir a las 9 veíamos que no tenían un ritual de iniciación, porque los niños ingresaban, si bien a las 9 tenían el ingreso hasta las 12, eh, ellos ingresaban en cualquier momento de la mañana. O sea, no tenían como un momento específico de iniciación. Sí había un momento de cotidiano que era el estar sentados todos en una mesa larga desayunando, así también como el almuerzo. También podemos distinguir uno de los momentos eh, como la higiene, el lavarse las manos antes de almorzar. Son como momentos de cotidianidad que tienen los niños, pero por ejemplo, como vemos, no tienen un ritual de inicio, por así decirlo. No, siguiendo con esto que decía Fer sobre las 3 actividades que distingue Sarle en la atmósfera lúdica, la siguiente sería las actividades que están vinculadas a las áreas disciplinares. Perdón. En nuestro caso, fuimos a observar una de ellas, que fue la clase de educación física, pero también pudimos ver que en una de las clases, las seños les dieron una actividad, hicieron una lectura de un cuento que luego tuvieron que hacer una actividad de plástica. Así que pudimos ver cómo una de esas áreas disciplinares fue dada por las maestras. Y la otra actividad que distingue la autora son las actividades lúdicas que se dan espontáneas. Bueno, esas se observaban cuando los niños esperaban que, por ejemplo, que el resto de los compañeritos se laven las manos, o hubo un día que jugaron con agua y se estaban cambiando, las señas estaban cambiando a los otros compañeros, entonces acá los niños se ponían a jugar. A eso le podemos agregar que la narración de cuentos, de texto literario, es muy fuerte en esta etapa del niño, sobre todo en el jardín maternal, porque ellos son los que dan sentido a ese texto. Es como que ellos escuchan al texto de una forma diferente a la cual podría decirse que se lee. Los textos en esta etapa es muy importante porque crean un sentido para ellos, y donde también esta atmósfera lúdica está llena de momentos en donde las señas, como le hablan, están llenos de susurros, de
Bueno, y para agregar con lo que venía diciendo Fer, sobre la importancia de los cuentos, no- nos metemos al otro tema que queríamos hablar sobre las características del nivel inicial, teniendo en cuenta el texto de Brailovsky. Bueno, y como uno de las características del nivel inicial, que son que tiene aprendizajes que le son propios. Uno de ellos es el lenguaje. Bueno, siguiendo con las características del nivel inicial y los aprendizajes que les son propios, tenemos tres que son el lenguaje, que obsesización, que si bien eran niños muy chicos, algunos 1 y 2 años, había momentos libres que les daban las señas en donde interactuaban y las señas ayudaban a poner pautas de convivencia para que se diera esa socialización de la mejor forma. Y la tercer aprendizaje sería el alumnizar. Bueno, eso se puede ver como por las características que tienen que ver con la rutina. Si bien, como dijo Fer, no había una rutina muy marcada, pero sí había momentos en los que se desayunaba, que después iba al patio, que después volvían para lavarse las manos y almorzar, y también la disposición de las aulas en mesas, donde cuando se sentaban en las mesas muchas veces era para trabajar. Con la relación familia-jardín, en muchas veces iban niños nuevos al jardín y los acompañaban los padres y las maestras los iban orientando como darle espacio a los niños para que se vayan integrando más y algunos iban algunas horas y después se iban, así que pudimos ver esa etapa de adaptación en algunos estudiantes nuevos. La educación física del nivel inicial eh, debe sustentarse fundamentalmente en, y tiene que estar claro y concreto sobre el cuerpo biológico y psicomotriz del niño. Sobre todo en lo que trabajamos nosotros en sala maternal, de 1, 2 y 3 años, recién está primando lo que es el lenguaje, el pararse erecto. Entonces, planificar una clase de educación física tiene que mirarse bien estas cuestiones porque puede llegar a un fracaso de planificación o proporcionarse contenidos. La importancia que tiene de llamar al niño por su nombre todo el tiempo. El profe Johnny, por ejemplo, no recalcó mucho eso de tener que estar ya hablándonos por su nombre constantemente, porque si no se sienten parte, no se incluyen, no te van a hacer caso tampoco. Bueno, y eso tiene que ver con la construcción de la subjetividad, digamos, Claro. lo que vos decís claramente con las características de los sujetos del nivel inicial y cómo todos los aprendizajes que piensan los profes giran en torno a eso. Exactamente. Otro de los momentos que nos tocó vivir, incluso nos tocó vivir hoy, que tuvimos también clase de educación física, y bueno, y eso, la vez pasada también en la clase de educación física nos pasó que había uno de los niños que tenía un juguete constantemente y el profe Johnny nos dijo que ese juguete no lo soltaba y que ya le había dicho que no lo trajera más. Pero lo seguía trayendo. Y hoy nos pasó con una nena que andaba con 2 juguetitos en mano y no lo soltaba por ningún momento. Esto este es el juguete transicional, que para ellos no es un juego, no es un juguete, sino como su primera posesión. Entonces es como muy valioso y el hecho de tratarlo, tener que ir tratando de progresivamente para que lo vayan soltando. No es algo como que se lo tenés que sacar del momento, porque como te digo, es como algo que se aferra a él y como que se sienten seguros con eso. Entonces, tratarlo es tratarlo algo progresivamente
y no quitárselo de una. Con respecto a la planificación de las clases, que, bueno, todo lo que acaba de decir Fer se veía en las clases, entonces, si bien había una planificación muy clara por parte de los profes, no siempre se podía llevar a cabo porque sucedían muchas cosas, como lo que dijo Fer del muñeco que tenían. Bueno, y em, las clases de educación física estaban estructuradas desde ir a buscar a los niños al jardín, saludarlos, era muy importante el saludo y crear la conexión del profe con los estudiantes. Eso era eh, muy claro y como decía Fer, o sea, el profe se aprendía los nombres y los llamaba por su nombre desde el primer momento y así los invitaba a ir a jugar. Bueno, y después se realizaba alguna actividad, eh, pero casi siempre pasaban algunas cosas. Las clases eran como de 20 minutos, si salía bien eran de 30, y si bien está esta estructura, como lo que nos recalcaba el profe, es como que había una libertad para salirse de la planificación. Él iba con esa planificación, pero los sujetos del nivel inicial requieren otras atenciones en cuanto a sus particularidades que tienen que ser atendidas. Eh, También pasaba que había niños que lloraban, entonces tenía que venir la seño, o había niños que no se querían quedar con el profe Johnny porque no lo conocían todavía. Bueno, Y bueno, entonces, hoy nos pasó, Luna, de tener el sol en contra, el clima en contra y tener todo lo planificado en un patio, tener que llevarse adentro y a un espacio más reducido y ver cómo encastrar todo lo planificado eh, dentro de un aula, planificado de un patio a un aula. También eso, como la planificación, tiene un autor, que es el docente, pero que puede variar por millones de cosas, como decíamos vos, puede ser por alumnos, puede ser por clima, puede ser por la misma institución, el tiempo, eh, tiene muchas variantes, en la cual el docente se la tiene que ingeniar estrategias para acomodar lo planificado y dar la clase, y dar el claro, contenido. creo que lo que yo más me llevo de la experiencia es ver que si bien eran muy claras las planificaciones y la intencionalidad con la que los profes planteaban las clases, cómo todo el saber que tenían, que traían ellos ya de la experiencia y del estudio, hacía que las clases se modificaran. Y bueno, el Deodoro se nota, y por lo que nos decían los profes, que un jardín en el que pueden moverse con cierta libertad en las clases. Entonces, bueno, como la capacidad de resolución por ahí que tenían los profes para resolver muchas situaciones. Creo que eso fue lo que más pude aprender de la experiencia, de observar las clases. No, yo creo que no hay nada más lindo y más fructífero que el estar con lo que está estudiando. Y, y no es lo mismo leer a que te lleves y estés en el jardín y te topes con eso que leíste. Y voy a decir, ¿tiene razón o no? Esto que hablábamos de la textura lúdica, la planificación, de la clase de educación física, y eso es como que nos llena más que obviamente estar sentados acá, ¿no? Eh, que no hay nada más lindo que llevar todo a la práctica, el enseñar, el vivirlo, el verlo. No es lo mismo que te digan, sí, estuvo llorando toda la mañana, a que veas que estuvo llorando toda la mañana. Y ahí ves si le pasó algo, si se cayó, si estuvo llorando porque la mamá la dejó, si porque se golpeó, si otro niño le pegó. Como lo práctico y lo vivenciado que nos llevamos de todo esto, es como la experiencia.
Bueno, y vamos a dejar acá porque tenemos un montón de cosas que decir, pero no nos alcanza el tiempo, así que vamos a dejar acá, profes.